Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya tienes tiempo escuchándonos, sabemos que te gusta la mala vida. Sean todos bienvenidos a Juego de Asesinos Podcast, donde cada miércoles y sábado nos reunimos en familia para hablar de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes escuchar nuestros episodios en las plataformas de iVoox, Google, Apple, Spotify, Spreaker, YouTube y cualquiera de las plataformas donde escuches podcast. Si te gusta cualquiera de nuestros episodios y quisieras ayudarnos, síguenos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Juego de Asesinos_podcast. O bien dejándonos un review en Apple o comentarios y likes en iVoox. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Hoy les traemos una historia de víctimas sin hogares pidiéndole ayuda a un hombre que ellos pensaban era bueno. Estas personas solo querían comida, un lugar donde dormir y un trabajo. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están? Hello, bienvenidos. Bienvenidos a una nuestro vez más. episodio. Sí. ¿Cómo están? Ojalá que estén muy bien. Yeah. ¿Cómo estás, Marta? Bien, Kiki, ¿tú? I'm good. All right. El 2020 nos ha traído una nueva cosa, muchos juegos. Sí. Ojalá estén bien, por favor, cuídense y por favor cuiden sus vecinos y ojalá ustedes no estén pasando por estas cosas porque son horribles. Esperamos que estén sanos y estén bien y su familia esté bien. Yes. Así que muchísimas gracias por seguir acompañándonos cada semana, por estar aquí, dejarnos mensajes, likes, seguirnos. Sí, gracias. Compartirnos, agregarse a nuestro grupo de Facebook. Síganlo haciendo, please. Sí, que necesitamos más followers. Si son fans de este podcast y quieren tener más contenido y quisieran apoyarnos de alguna otra manera, recuerden que tenemos nuestra página de Patreon, donde nos pueden buscar como Juego de Asesinos Podcast. Debe de aparecer cuando se meten a la página de Patreon. Así que muchísimas gracias. De todas maneras, los links siempre se los dejamos en la cajita de descripción de este episodio. Yes, así que muchísimas gracias. Okay. Y ahora sí, un pequeño recordatorio. Yes, no somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. No somos investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. No nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. A la pronunciación. Me. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que escuches podcasts. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Ya salimos de la intro. Ok, ¿están listos? Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Juan Vallejo Corona nació el 7 de febrero de 1934 en Autlán, Jalisco, México. Era uno de 10 niños de Sebastián Corona y su segunda esposa, Cándida. Tenía 3 hermanos mayores del primer matrimonio de su padre. El más grande era su medio hermano llamado Natividad, quien emigró a California en 1944. Natividad escuchó que había muchos trabajos debido a que muchos no regresaban de la Guerra Mundial número 2. Entró a los Estados Unidos ilegalmente en 1950. Cruzó la frontera en California y empezó a trabajar en el campo recogiendo zanahorias, melones y otras cosas en Imperial Valley. Juan iba a la escuela de noche para aprender inglés. En 1953, Corona se mudó a Marysville, Yuba City, en California, después de que se dio cuenta de que su hermano mayor, Natividad, vivía ahí. Él seguía mucho a su hermano y se llevaban muy bien. El 24 de octubre de 1953 se casó con su novia Gabriela Hermosillo en Reno, Nevada, porque los padres de Gabriela los forzaron. Claro que el matrimonio solo duró 3 meses. En diciembre de 1955
Yuba City se inundó después de que el dique se rompió e inundó la ciudad. El agua se llevó 100,000 acres. La inundación mató a 74 personas. Muchos de ellos eran trabajadores indocumentados. Esto traumó a Corona porque él le tenía un terror al agua. Sufrió un trastorno mental y comenzó a creer que todos habían muerto en la inundación. Y él estaba comenzando a tener alucinaciones mirando fantasmas. El 17 de enero de 1956, Natividad metió a Corona en un hospital mental en Auburn, California, donde fue diagnosticado como esquizofrénico. Qué curioso que después de un como trauma desarrolles la enfermedad mental, ¿no? Right. Porque la esquizofrenia dicen, he escuchado y leído al respecto, que suele pasar así, que no la tienes, no, o sea, sí la tienes, pero no la has desarrollado. No es activa. Ajá, y de repente te ocurre algún trama. Y lo comienza como a desencadenarse como una locura. Ha de ser como un tipo de químico en el cerebro que hace que cambia como piensas, ¿no? Uh-huh. Recibió 23 tratamientos de shock antes de ser curado, entre comillas, y lo dejaron salir 3 meses después. Cuando salió, lo deportaron para México. Mientras estaba en México, quiso regresar nuevamente a los Estados Unidos, y lo hizo ese mismo año. En 1959, Corona se casó una segunda vez con Gloria Moreno. Él y Gloria tuvieron 4 niñas juntos. A pesar de su temperamento violento, intereses excesivos en muestras de su masculinidad y amor por hombres homosexuales, claro que era un amor un poquito escondido en el closet, ¿no? Según él las tenía, pero no quería que nadie se diera cuenta, especialmente su esposa. Corona era un trabajador de confianza y en 1962 agarró su licencia de contratista laboral y de supervisor y subió de título muy rápido en su trabajo. Ahora su boss lo encargó de contratar a nuevos empleados para las granjas que estaban en el área donde él trabajaba. En marzo de 1970, Corona tuvo un episodio esquizofrénico y lo volvieron a hospitalizar. Que no se me hace extraño porque ya iba a decir recuerden, pero esto lo mencionamos en un episodio de Patreon. Uh-huh. Era muy común dar electroshock a las personas, pero esto no era para curar la enfermedad. Era solamente para hacerlos más dóciles y fáciles de manejar. Y funcionaban muchas veces donde se hacían dóciles y podían actuar, ajá, pues como la gente piensa que deberían de haber actuado y todos pensaban que estaban curados. Ajá, pero en realidad no, solamente es un shock, no va a causar otra cosa más que como paralizar a la persona por un corto periodo de tiempo o hacer que la enfermedad camine muy despacio por un poquito tiempo, más que nada. Hasta que crearon lo que es los medicamentos que conocemos como hoy. Uh-huh. Pues su hermano Natividad era homosexual y era dueño de un restaurante en Marysville llamado Guadalajara Café. El 25 de febrero del 70, un hombre joven llamado José Romero Raya fue atacado brutalmente con un machete en el baño de este restaurante. Un cliente lo descubrió a la 1 de la mañana. Tenía la cara y el cuello cortado, casi despelucado. Natividad llamó a la policía. Meses después, Raya presentó una demanda contra Natividad y ganó $250,000. Esto hizo que Natividad vendiera su negocio y en vez de pagar la demanda, se fue para México. Sí, porque no tenía el dinero, entonces, y más que nada, pues, no fue su culpa de él, era su hermano el que cometió el crimen y él tuvo que pagar porque era su negocio. Uh-huh. Este ataque ocurrió después de que Raya rechazó a Corona, cuando Corona trató de tener sexo con él. En marzo de 1970, Corona fue nuevamente admitido al hospital DeWitt State Hospital para recibir más tratamiento porque tuvo otro episodio esquizofrénico. Un año después, en marzo de 1971, decidió pedir ayuda al gobierno, pero su aplicación fue rechazada. Después de salir del hospital, regresó a su trabajo. A Corona le gustaba ganar dinero para mantener a su familia.
a pesar de que acuérdense que era muy machista y pues tenía a su esposa y sus hijas. Y tenía una reputación de ser una persona dura con los trabajadores que contrataba. Muchos de los hombres que contrataba eran alcohólicos, no tenían hogar, necesitaban dinero y eran mayor de edad. Y no podían encontrar otro trabajo por esta razón en otros lugares. Muy pocos tenían familia y vivían vidas pues nómadas, así que él se miraba a estas personas que estaban con necesidad y pues los agarraba. Se aprovechaba de ellos. Corona les ofrecía trabajo y casa en su rancho Sullivan, donde él trabajaba. Ahí ellos trabajaban todos los días por muy poquito dinero y vivían una vida como si estuvieran en una prisión. Corona controlaba todas sus necesidades básicas como la comida, hogar y refugio. Y esto me recuerda mucho a la historia de las Poquianchis, que hacían lo mismo con sus trabajadoras sexuales. Pero en este caso son hombres. En 1971 empezó a usar este poder para satisfacer sus impulsos sadísticos sexuales. Los hombres que trabajaban en el rancho Sullivan desaparecían sin que nadie se diera cuenta, casi todos los días. Después de trabajar poco tiempo, muchos de ellos se cansaban de vivir así y se iban del lugar sin decirle a nadie. Corona se aprovechó de esto para encontrar a sus víctimas. Sabiendo esto, Corona hizo poco esfuerzo para ocultar la evidencia que lo vinculaba con los hombres asesinados. Porque al final del día, como muchos se enfadaban y se iban, él decía, oh, pues se enfadó y se fue. Y así es y como... nunca lo van a hallar y no sabes porque... Ese es otro problema que hay con las personas que son indocumentadas. Muchas de ellas no tienen registro de nada. No sabes que están aquí. Y más en estos tiempos, en Exactamente. los 70s. No hay papeles, no hay nada como un rastro de papel donde puedas decir, oh, esta persona desapareció de aquí. Porque en realidad están tratando de ocultarse, no de enseñarse. Y si desaparecen es como que... ¿Quién lo va a notar si no tienen familia? Y sí, y muchos lo hacían, era cosa que pasaba todos los días, de personas que llegaban, trabajaban un día, 2 días, agarraban un poquito de comida, dinero y decían, ¿saben qué? Esto no es para mí y se iban. Para otro lado, ya. Y mucha gente lo hace así, incluso hasta el día de hoy hay muchas personas que son indocumentadas que hacen el trabajo de la pizca y ellos hacen eso, se mudan de un lugar a otro para ir a recoger la fruta y la verdura dependiendo dónde haya trabajo. O ellos van a moverse a donde encuentren empleo. Right. Y no es, o sea, simplemente el hecho de que este animal está tratando de usar a estas personas como presas es, de verdad, es increíble. Para sus ganancias, ¿no? Exactamente, porque él sabe que nadie los está buscando porque sus familias no están con ellos. El 19 de mayo de 1971, un granjero japonés-americano llamado Goro Kagehiro encontró un pozo grande en su granja de duraznos, en el condado de Sutter, que es en Yuba City, California. Kagehiro le preguntó a sus empleados, todos contratados por Corona, si sabían algo del pozo, pero todos les dijeron que no sabían nada. Esa misma noche, Kagehiro regresó a la granja y el pozo estaba relleno. Llamó al sheriff, que vino y desenterró el pozo, porque él sabía que había estado abierto y no quería, pues, desenterrar lo que estaba ahí, porque si era algo, pues él quería que los oficiales estuvieran ahí. Entonces, después de que empezaron a desenterrar el pozo, encontraron a un cuerpo de un hombre sin hogar. Él se llamaba Kenneth Whitaker. Whitaker estaba vestido y en su bolsillo encontraron literatura gay y su asesinato fue clasificado como un crimen sexual. La forense no buscó por señas de asalto sexual, solo realizó un examen superficial. Así que a pesar de que tenía eso y pensaron que era un crimen sexual, de todos modos no le hicieron ninguna prueba para asegurarse que sí lo era. Qué tontería, ¿no? Sí, es como decir, ok, es un crimen sexual, tienes cosas en tu bolsillo que son homosexuales, tal vez te pasó algo, pero no te vamos a hacer ninguna prueba. Odio eso de estas épocas de los 60, 70, 80, donde que personas por sus preferencias sexuales sean discriminadas hasta cuando son asesinadas. Si me entiendes, como no tienen valor y no les toman la importancia necesaria. Son personas, fueron violadas,
necesitan un tipo de autopsia, un tipo de estudio, un tipo de evidencia para poder resolver sus casos, pero al final es como que ni siquiera les dan la importancia necesaria. Más que nada para asegurarse que sí era un crimen sexual, no solo porque tú lo pensaste. El 24 de mayo, trabajadores que iban en un tractor a un lado del de Kagihiro notaron otro hoyo recién llenado. Ellos llamaron al sheriff también y comenzaron a desenterrarlo. Otro cuerpo de un hombre salió de ahí y cuando estaban sacándolo a él encontraron otro hoyo recién hecho. Y ahí encontraron un tercer cuerpo. En el bolsillo de este hombre encontraron 2 boletos de una tienda llamada Yuba City Market con el nombre de Corona, con la fecha del 21 de mayo. Las 3 víctimas eran vagabundos, trabajadores de la granja, a quienes los habían asesinado de la misma manera. Y cuando encontraron testigos, todos les dijeron que miraron una troca como la de Corona en el área, al mismo tiempo que los asesinatos ocurrieron. Así que no solo tenían a cuerpos y algo que atara a Corona a ellos, sino también tenían eyewitnesses. Los recibos. Su modus operandi era siempre el mismo. Excavaba hoyos, a veces días antes. Escogía a su víctima, los asaltaba sexualmente, los apuñalaba hasta que se morían. Ya de muertos, los degollaba con un machete y los enterraba en los hoyos que había hecho días anteriores o en el mismo día. Sus víctimas eran trabajadores entre 40 a 65 años, quien habían abandonado a sus familias. Muchos no tenían hogar, eran alcohólicos, dormían en el parque, en la calle. Entonces, él se los encontraba, había un parque enfrente del restaurante que tenía su hermano, y ahí es donde él miraba a muchas personas sin hogar dormir. Entonces, él cruzaba la calle del restaurante de su hermano, iba a platicar con estas personas, y ahí es donde los llevaba y les ofrecía trabajo. Corona negó que cometió los asesinatos. No es claro cómo contrató a estos hombres. Tal vez le pidieron trabajo o sabían que él les podía dar comida, trabajo y casa. Pero no se sabe exactamente cuándo sucedieron los asesinatos. Corona después describía a los hombres de las víctimas en su cuaderno, pero al principio no tenían nada de pista, solo sabían que él los conocía, pero no sabían cómo los agarraba. Y esta maña de los asesinos en serie de escribir los nombres de las víctimas en algún lugar. En sus cuadernos. El sheriff no quería arrestarlo antes de saber el número real de las víctimas, así que decidieron seguir buscando en el área por más tumbas. Encontraron 6 cuerpos en la misma granja, casi todos cortados y apuñalados. Uno tenía un disparo en su torso. Fueron enterrados con sus pantalones abajo y unos sin pantalones. Como las primeras víctimas eran vagabundos, trabajadores de la granja, y muchos fueron vistos con Corona trabajando o en su camioneta. El 26 de mayo lo arrestaron y empezaron a buscar evidencia en su casa, oficina y carro. Pensaban que él tenía un cómplice, pero no encontraron evidencia de ello. Sí, porque había muchos asesinatos. Para que él los estuviera haciendo solos, ellos pensaban, tal vez tiene alguien que lo está ayudando. Entre la evidencia encontraron un machete de 18 pulgadas, un bate con manchas de sangre, cuchillos, una pistola y munición, herramienta de excavación, tickets similares a los que encontraron en una de las víctimas, un cuaderno que tenía 34 nombres de hombres y tenían fechas. Encontraron manchas de sangre en su auto y como eso, el sheriff decidió tomar fotografías del área con un avión para localizar más tumbas. El 4 de junio, el número de víctimas era 25. Hasta este punto era el asesino en serie más prolífico en América. Recibieron muchas llamadas de familias buscando a sus familiares. 4 cuerpos jamás fueron encontrados. Al principio del juicio le ofrecieron a un defensor público a Corona para su caso, Roy Van de Hubel, quien contrató a un psiquiatra para evaluar su estado mental. El 14 de junio
su defensa fue reemplazado por Richard Hawk, un abogado quien asumió el caso a cambio de derechos literarios y dramáticos exclusivos sobre la historia y la vida de Corona. Obviamente, si vas a defender a un criminal, pues por lo menos que te deje algo de dinero, ¿no? Que te dé la historia. Y los procedimientos legales. Hawk le dijo a Corona que no se iba a declarar inocente por razón de locura. Despidió al psicólogo, no mencionó su esquizofrenia y no llamó a ningún testigo. Los procedimientos fueron atrasados 2 veces, uno porque Corona fue hospitalizado después de un ataque cardíaco y otro por la abolición de la pena de muerte en California, que ocurrió mientras Corona estaba en medio de su juicio el 18 de enero de 1973. Finalmente, Corona fue encontrado culpable el 18 de enero y sentenciado 25 sentencias de vida consecutivas sin la posibilidad de libertad condicional. Pero cambios en la legislación criminal de California le permitieron obtener una audiencia de libertad condicional después de 7 años. Su esposa se divorció de él en 1974. Qué bien merecido lo tenía, ¿eh? No puedo creer que le hayan dado parole. Ándale, después de tanto que hizo. Ya. En 1974, el abogado de Corona fue declarado incompetente y le dieron a Corona otro juicio. Su abogado nuevo, Terrence Hallinan, llamó a 50 testigos y dijo que Natividad fue el que cometió los asesinatos. Natividad falleció en México en 1973. Así que su abogado, pues, si decía eso, Natividad estaba muerto, así que no se podía defender. Right. Su abogado dijo que Natividad era peligroso y violento y que era un homosexual. Que sí era homosexual su hermano, pero no era violento ni peligroso. Era un asesino, ya. Pero Corona admitió tener una relación homosexual cuando vivía en México. El demandante llamó de testigo a un empleado del consulado mexicano, quien conoció a Corona en 1978, mientras estaba preparando su apelación. Dijo que Corona admitió a los asesinatos y que le dijo en español: sí, yo lo hice, pero soy un hombre enfermo y un hombre enfermo no puede ser juzgado igual a un hombre sano. ¿Y cómo puta sabes eso si estás enfermo? Right, si estás enfermo no sabes que estás enfermo. Right. O sea, ya con eso, ¿por qué la gente es pendeja? Súper de verdad, pendeja. ¿Por qué son pendejos? Te atreves a decir esas tonterías. Ya, o sea, ¿en qué cabeza? O sea, ay, discúlpenme, pero es que estas cosas me hacen enojar muchísimo porque digo, ¿cómo es posible que crean que les va a salir todo bien y que haciendo su desmadre y después todo va a ser like miel sobre hojuelas y van a salir mañana de la cárcel a seguir haciendo sus pendejadas? Right. O sea, obviamente no. Después de muchos meses, el jurado lo encontró culpable de todos los cargos nuevamente y la corte también descartó todos los cargos contra Natividad, porque la defensa no pudo comprobar que Natividad vivía en los Estados Unidos durante los asesinatos. Meses después, otro inmate apuñaló a Corona en la cara 32 veces con una navaja, que bien merecido se lo tiene. Absolutely. Y perdió la vista del ojo derecho. Estaba en la prisión de Corocan y cuando fue a su audiencia de libertad condicional en noviembre del 2016, por fin admitió que él asesinó a unas de las víctimas ante la Corte de California por primera vez. Pero les dijo que eran intrusos que querían robar el área donde él estaba. Right. Porque a pesar de eso, ¿y por qué los violaste? Ya. Y seguramente todas estas personas van a venir a robar tu lugar de empleo. De empleo. Seguido. No sé. Qué tontería. Corona fue el asesino en serie más prolífico hasta 1973, cuando otro tipo le quitó el título. Este tipo tiene una historia en nuestro podcast muy muy pronto. La historia de Corona salió en uno de mis shows favoritos, llamado Criminal Minds, para los que los miren como yo. Ok, it's cheesy, pero todos es muy bueno. Es bueno. Su historia salió en la temporada número 4, llamada Armando Salinas, Catching Out, en caso de que lo quieran mirar. Corona duró 6 semanas asesinando. ¿Por qué comenzó a asesinar?
nadie lo sabe. Muchos creen que tal vez tuvo una niñez muy fea donde fue violado y otros piensan que como a él le gustaba el control, tal vez por eso lo hacía. Y también tiene esquizofrenia. Tiene esquizofrenia. Recuerden, evidencia de enfermedades mentales no tratadas no van a acabar en un lugar bueno. Y si tiene una infancia que no conocemos, que es mala, tampoco va a acabar bien. Además, está viviendo reprimido sexualmente porque es homosexual, pero no ha salido abiertamente a decir que es homosexual. Uh-huh. Entonces, probablemente vive reprimido, probablemente tendrá algún tipo de problemas en la niñez, más los problemas mentales. Eso no va a acabar. No estoy diciendo que las personas que tengan este background van a acabar asesinando, pero entendemos de dónde, pues, se pudo haber desembocado el asunto, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas que tiene contra él. De acuerdo con las noticias publicadas en el 2011, el señor Corona le dijo a un psiquiatra que había matado a los hombres porque creía que eran locos y que habían entrado ilegalmente. Igual que él, no entiendo cuál es el punto de este hombre, de verdad me cae mal. La fiscal federal adjunta del condado de Sutter, Jana McClung, hizo referencia a la admisión durante la audiencia de libertad condicional del prisionero ese año y observó que las descripciones de 2 víctimas por parte del señor Corona no coincidían exactamente con los detalles sobre los cuerpos desenterrados en tumbas poco profundas en 1971. Y lo voy a citar: "No sé si eso significa que hay otros cuerpos por ahí", dijo McClung. Que si se ponen a pensar, encontraron 25, pero eso no significa que fueron todos. En su libro hay 34. En su libro hay 34, así que esas extras personas que no encontraron, ¿dónde están? Y quién sabe si asesinó antes también, porque right, no las antes apuntó. de llegar a esa área. Uh-huh. Y que a veces, porque hay veces que no las escriben hasta que se les ocurre. Oh, déjalo escribo ahora. Uh-huh. No sabemos si lo hizo antes o, Su caso desató protestas pacíficas frente de la Corte del Condado de Solano en septiembre de 1972. Y de acuerdo con registros históricos de AP, activistas alegaron que su caso estuvo relacionado con racismo. Sin embargo, de acuerdo con registros que recoge Univision durante una audiencia de libertad condicional en el 2011, Corona confesó haber matado a los hombres. Para ese entonces tenía 77 años y padecía de demencia. En el momento de la audiencia del 2011, describió a sus víctimas como alcohólicos que habían ingresado ilegalmente a los huertos. El asesino del machete estuvo encarcelado desde su arresto en el mayo de 1971 y se le negó la libertad condicional 8 veces, con otra audiencia programada para el año que viene, el 2021. Pero el 14 de marzo del 2019, Corona murió de causas naturales. Él tenía 85 años. Así que sorry. Lo bueno es que se murió antes de haber salido condicionalmente a hacer tal vez más crímenes. Es que qué horror tener una persona como esta libre. Claro, porque no sabes qué va a hacer después de salir. Tú piensas, ok, tal vez vas a hacer algo y tal vez lo dejan salir y como ya está de mayor de edad, no va a hacer nada, pero nunca saben de estas personas, especialmente si no fue bien curado y no está tomando sus medicinas como debería de haberlo hecho. Así que, quién sabe. Entonces, ya terminamos este episodio. Y esperamos que les haya gustado. Y ahora vamos a seguir con las preguntas que ustedes nos siguen preguntando. Así que, por favor, hagan más. Estamos aquí esperando. Lo que quieran saber, déjenos saber, porque nosotros de veras tenemos pues una historia, una vida no muy no muy que digas muy interesante, pero igual les decimos lo que quieran saber. Ya, a ver, la pregunta que hace Lupita es: ¿alguna mentira piadosa que se hayan hecho la una a la otra? Yo no creo que tengo una mentira piadosa para Marta. No. Siempre nos decimos todo. Somos muy directas. Somos muy directas las dos. Por eso pienso que nos llevamos bien. Lo que sí, que siempre le he dicho a Marta, y ella lo conoce de mí, lo sabe, es que yo soy
evito las confrontaciones con las personas de cualquier tipo, porque por lo general como que me cierro y me pongo en mi burbuja, pero de ahí en fuera eso es todo. Así que no tenemos mentiras ni nada de eso. No tenemos muchas, así que... Creo que es porque somos muy directas, ¿no? Nos decimos las verdades. Sí, así como Marta se saca los trapitos al sol de ella y los míos. Oh, ya, yo saco de las dos, yo... Ok, vamos a hacer esta pregunta. Última pregunta. Te acabas de ganar la lotería. ¿A dónde va tu vida después de esto? Yo muero de un infarto. Y ya, ahí queda la ganancia. Mi familia se queda con el dinero. Yo dejo de trabajar inmediatamente. Que a veces sí amo mi trabajo, pero oh my God, hay días. Ya, creo que para todo hay días. Así que sí, a mí, para los que me conocen, siempre dicen que me encantan los animales. Tengo muchísimos animales y yo siempre he querido tener un albergue. Si algún día gano la lotería, abro mi albergue de animalitos sin y yo hogares. Me salgo de trabajar y me voy a trabajar con Marta. Sí, y tenemos nuestro albergue. Juego de asesinos albergue. Ya. Y eso haríamos. No somos muy fan, que digamos. No, traeríamos a todos los animalitos que nos encontráramos en el camino. Ya. Aunque tengan etiqueta de collar y que sean de alguien. Ya, son de nosotros ahora porque están en la calle. Y los cachamos. Así que eso haríamos. Ya, es divertido. Por favor, sigan con las preguntas, nos encantan, así que háganos más. Sí, muchísimas gracias por seguirnos, estarnos dejando sus mensajes, comentarios. No se olviden de darle follow a cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Suscríbanse, de verdad, nos ayudan muchísimo. Y déjenos sus comentarios que también nos ayudan muchísimo. Sí, los queremos mucho. Hasta muy, muy pronto. Nos vemos. Bye. Bye.